Son pacientes en su mayoría mujeres de edad media entre 30 a 50 años que vienen jóvenes por varias sintomatologías. Por ejemplo, vienen con tos, disnea, les falta el aire cuando caminan 2, 3, 4 cuadras. Esta disnea es una disnea progresiva, empieza a grandes distancias, con el paso de los años se va convirtiendo en medianas distancias y cortas distancias. Presentan también jóvenes síndromes de falla cardíaca derecha, como edema en miembros inferiores, ascitis, edema en tórax. También puede haber, estos pacientes pueden tener derrame pleural también, ¿no? Entonces tienen ingurgitación yugular en cuello. Entonces, esto es un síndrome muy frecuente, jóvenes, en el ambiente hospitalario, ¿no? Este resumen lo hemos sacado de Semiología Médica de Argente Álvarez. Tú comparas y ves, miren, tenemos dos tórax, un tórax en el lado izquierdo de su pantalla y un tórax en el lado derecho. ¿Qué diferencias ven, muchachos? A ver, observen todos y me escriben al chat. A ver, ¿qué diferencias ven? En el chat me escriben, chicos. De la derecha, un corazón y un tórax y pulmones normales. A ver, dice Rojas, vascularización, doctor. Ajá, muy bien, doctor. El diámetro de los vasos. Así es. Hay hipertrofia de cavidades derechas, muy bien. Hay engrosamiento del ventrículo derecho, así es, Ricardo. Los ventrículos están dilatados, exacto. Miren, en el lado izquierdo, jóvenes de ustedes, el paciente con hipertensión pulmonar, y en el lado derecho está normal. Miren en el lado derecho, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Comparen con el corazón con hipertensión pulmonar. Como ustedes mismos se han dado cuenta, hay aumento del diámetro de las cavidades izquierdas, ¿verdad? Del parénquima cardíaco. Comparen este corazón con el de acá. Esta es hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Sí? Y también comparen el corazón izquierdo. No es tanto, ¿verdad? Está casi igual, el mismo diámetro. Aunque ligeramente elevado, ¿no? Pero más se nota, muchachos, el ventrículo derecho, ¿no? Comparado con el normal. Hay el doble de su diámetro. Ese es un cambio. ¿Qué otro cambio hay, chicos? En el paciente normal, miren, muchachos, este es el ventrículo derecho, sale la arteria pulmonar. ¿Sí? Miren acá, se divide en dos ramas, uno al pulmón derecho, otro al pulmón izquierdo. Y miren sus vasos. Tienen un diámetro, por decir, de 2X, tanto en el pulmón izquierdo para ellos y derecho para ellos. Miren acá, muchachos, en los pacientes con hipertensión pulmonar. Este es el ventrículo derecho, por aquí sale, por la arteria pulmonar, y miren acá. ¿Será el diámetro como de 2X, tanto en el pulmón derecho como izquierdo? ¿O será de menor diámetro? Menor diámetro. ¿Qué hay? Cuando comparan ustedes, hay una vasoconstricción en el paciente con hipertensión pulmonar. Exacto, no es el mismo. Muy bien, también hay dilatación de la aurícula y el estrechamiento del ventrículo derecho. Así es. Y miren, claro, si tú observas y comparas la aurícula derecha del paciente con hipertensión pulmonar con la aurícula derecha del paciente con normal, hay una ligera dilatación de cavidades. Pero lo que más llama la atención, chicos, es la hipertrofia del músculo cardíaco del ventrículo derecho. Mira, es el doble que el de acá. Y no solamente eso, sino que se ha dilatado. Miren, esta cavidad es el doble que esta cavidad de acá, en volumen. Ya, chicos, entonces, eso se nota, ¿no? Eso se nota, ¿ya? No se olviden, entonces, hay dilatación de cavidad derecha, ventrículo derecho, y aurícula derecha, acá. ¿Qué más? Comparen. Aumento del parénquima o del diámetro del músculo cardíaco del ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Y qué más, muchachos? También observamos que hay una disminución del diámetro de las arterias de ambos pulmones cuando entra al pulmón en sí, per se. Mientras que acá hay un diámetro de 2X, 3X, podemos decir 4, hasta 4X. 4X de diámetro, aquí el diámetro es 1X. ¿Qué quiere decir, muchachos, con eso? Que el paciente tiene aumento, disminución de los diámetros de la arteria pulmonar. ¿Eso cómo se llama? Vasoconstricción. Eso se llama, muchachos, vasoconstricción, ya no se olviden. ¿Y por qué se ha producido vasoconstricción? Porque quizás, muchachos, acá hay resistencia. Por ejemplo, tenemos un paciente fumador que tiene POC. Y el ventrículo derecho, al mandar sangre al pulmón derecho-izquierdo, encuentra como una pared.
Entonces, ¿qué hace, jóvenes? Hay una mayor resistencia y este corazón se hipertrofia. ¿Por qué? Porque encuentra un pulmón alterado. O un pulmón con epítame, muchachos. La misma fisiopatología. O quizás tienen, muchachos, un paciente con comunicación intraauricular que hace chan o chun, de izquierda a derecha. Entonces tiene mayor volumen acá en el hemicorazón derecho, ¿verdad? También aumenta el volumen de eyección, aumenta la presión de eyección hacia los pulmones, muchachos. ¿Produciendo qué? Por aumento de presión. Hipertensión pulmonar, de la arteria pulmonar. Normalmente, muchachos, si yo pongo un catéter venoso central acá al lado derecho, y con mi catéter voy a la aurícula derecha, y justo voy al ventrículo derecho, quizás aquí, hay una presión, muchachos, intracavidad derecha de unos 10 a máximo 20 milímetros de mercurio. Los cardiólogos intensivistas a veces ingresan acá un catéter justo a la arteria pulmonar y la miden. Más o menos, muchachos, en reposo, la literatura menciona que esta presión debe ser de 20 milímetros de mercurio. Pero si el paciente hace ejercicio, sube hasta 30 en ejercicio físico. Eso es normal. Cuando sube por encima de estas, de 20 en reposo o de 30 post ejercicio, se dice que el paciente tiene hipertensión pulmonar. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene este pulmón, muchachos, ¿qué alteraciones tendrá? Por fisiología, tú sabes que habrá alteraciones en el BQ1. ¿Qué dices? ¿Qué opinas? Claro. ¿Cómo se llama, jóvenes, esto de acá? La relación ventilación-perfusión. ¿Qué se alteraría? Los dos, tanto la ventilación como la perfusión, ¿no? Acá tenemos un vaso menos ancho, más delgadito que acá. Acá, ¿cómo estaría nuestro Q, muchachos? Mayor, ¿por qué? Porque aquí el diámetro mira de la arteria pulmonar cuando ingresa a los pulmones es mayor, muchachos. 4X, por decir. Y acá es solamente X. Este es del corazón con hipertensión, del pulmón con hipertensión pulmonar, y esta es la relación del pulmón con no presión, no hipertensión pulmonar, un pulmón normal. Ya, muchachos, entonces hay esas diferencias, ¿no? Nosotros en la medicina, muchachos, esta relación ventilación-perfusión lo hacemos mediante un examen llamado centellografía, por si acaso, que se pide a los pacientes con hipertensión pulmonar para ver cómo está esta relación. ¿Qué relación? La relación BQ, centellografía pulmonar se llama. ¿Qué vemos? Cómo está la ventilación y cómo está la perfusión. ¿Estará igual que un pulmón sin hipertensión pulmonar? No. ¿Por qué? Porque como tú ves acá los diámetros de los vasos, mientras que acá es X, aquí, ¿cuánto es, muchachos? El diámetro del vaso en un paciente normal sin hipertensión pulmonar, 4X. Ya, jóvenes, entonces miren, aquí tenemos qué es lo que sucede cuando tenemos la fisiopatología de esta entidad nosológica llamada hipertensión pulmonar, ¿ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entendió? Muy bien, entonces esta es la fisiopato que debemos conocerla todos, ¿no? Entonces, miren, muchachos, en la hipertensión pulmonar, pues hay pacientes, como les dije, más frecuente en mujeres. Por cada 10.000 habitantes, la frecuencia en los países a nivel mundial es de 5 por cada 10.000. Y los pacientes, muchachos, con hipertensión pulmonar, ¿por qué vienen? Vienen, como les dije, por tos, fatiga. Se cansan para caminar, doctor. Antes caminaba bien 5 cuadras, pero ahora 1 cuadra y me canso. Tengo que descansar para que me pase. Doctor, me mareo. ¿Por qué crees que hace mareos? En el ventrículo derecho dilatado, muchachos, como acá está dilatado, se forman microémbolos. Y estos microémbolos se disparan al pulmón. Y vienen por el corazón izquierdo y pasan al ventrículo izquierdo y pasan a la aorta. Y de ahí disparan microémbolos también al cerebro. Y al formar microémbolos en el cerebro, ¿qué sucede? Se cierran las arterias cerebral media, anterior, posterior y producen ¿qué? Microinfartos. Y eso clínicamente, ¿cómo se traduce? Como mareos. Entonces, ¿por qué se produce mareo, muchachos? Por la formación de microinfartos cerebrales por los émbolos que se producen a nivel cerebral. Tienen dolor de pecho. ¿Por qué? Porque este corazón enfermo recibe menos oxígeno en sus paredes y pueden hacer microinfartos. Tienen latidos cardíacos rápidos. Tienen latidos cardíacos rápidos, muchachos. Taquicardia.
Doctor, yo estoy acostado en mi cama y siento que mis latidos, palpita mi corazón. 60, 70 latidos por minuto. 100, 120, 130. ¿Qué arritmia crees tú que se ha desencadenado en ese paciente? Que está en 130, 140 latidos por minuto. ¿Cuál es la arritmia cardíaca más frecuente? Y así debutan los pacientes. Fibrilación auricular. Nosotros lo conocemos como FARVA. Esta arritmia hace. ¿Qué otras arritmias hacen? Y el paciente viene por el signo clínico de palpitaciones. Doctor, siento que palpita mi corazón. No está enamorado. Está con signos de hipertensión pulmonar. Y viene con FARVA. ¿Qué más? Vienen con taquicardia paroxística supraventricular. Vienen con taquicardias ventriculares. Muerte. Y pueden fallecer en el acto. Entonces, estos pacientes vienen con arritmias cardíacas, muchachos. ¿Y cuál es el único signo que tienen? Le palpita el corazón. Ya saben ustedes, palpitaciones, no se olviden, taquiarritmias. Vienen con las piernas hinchadas. Esa es la semiología del paciente con hipertensión pulmonar. Viene con el abdomen distendido, con ascitis. Entonces, como les dije, muchachos, al inicio de la introducción, ¿qué es hipertensión pulmonar? Se ve un estrechamiento, una vasoconstricción, como ustedes han visto, de los vasos del pulmón, ocasionando que obstrucción dentro de la arteria pulmonar. ¿Esto qué va a restringir? El flujo sanguíneo. ¿Y esto qué va a originar? Que haya un aumento de la presión arterial en la pulmonar, por arriba de 25 milímetros de mercurio. Las personas con hipertensión pulmonar desarrollan una reducción marcada, se cansan cuando caminan al ejercicio y se compromete su calidad de vida, se cansan, ¿no? Para subir escaleras. Esta disnea va progresando de a pocos. La presión pulmonar normal, ¿cuánto es, muchachos? 14 más menos 3 de mercurio. Hasta 20 puede llegar en reposo. Y en el ejercicio puede subir hasta 30. Causas. La Asociación Americana de Cardiología, muchachos, la Dana Point, lo dividió en dos, en primaria y secundaria, en el 2008, hace 12 años. La primaria es desconocida, tiene carga genética, afecta a algunas generaciones, no a todas. Estos pacientes, muchachos, están, por si acaso, hay que preguntarles si han tomado sustancias para bajar de peso, los obesos. Sustancias que estimulan el sistema nervioso para estudiar más horas, anfetaminas. O se colocan cocaína, muchachos. Al paciente hay que preguntarle si tiene VIH de fondo y toma targa. Ellos hacen hipertensión pulmonar. Los pacientes con tiroiditis autoinmune, los pacientes con anticuerpos antinucleares positivos o anticirculantes también. Este es el diagnóstico de hipertensión pulmonar idiopática o primaria. Está relacionado con la ingesta de algunos fármacos o algunas enfermedades que te acabo de mencionar. En cambio, la secundaria sí tiene como 5 tipos de hipertensión pulmonar. Lo dijo la Asociación Americana de Hipertensión Pulmonar, la Dana Point, en el 2008, como te dije, hace 12 años. Acá tenemos un cuadrito, mira, grupo 1, estas son todas secundarias, 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. La hipertensión 1, grado grupo 1, es una hipertensión pulmonar pura. También se llama idiopática, ¿no? Está asociado, por si acaso, HAP a cardiopatías, conectivopatías, por ejemplo, es Sjögren, esclerodermia, a la infección por VIH, pertenece al grupo 1. A los que tienen hipertensión portal, los cirróticos, grupo 1. Los que tienen anemia hemolítica, grupo 1. Ya jóvenes, este es un 8%. ¿Cuál de los 5 grupos es más frecuente? Pregunta examen, grupo 2. Está asociado a cardiopatía izquierda. Este es el grupo que tiene el 80% de toda la frecuencia de hipertensión pulmonar secundaria. ¿A qué está relacionado? A insuficiencia cardíaca, alteración cardíaca. Por ejemplo, disfunción diastólica, enfermedad valvular, estenosis, insuficiencia de las válvulas. Grupo 3, 80% no se olviden el de grupo 2. Grupo 3, menos frecuente, está relacionado con EPID, ¿no? Los pacientes que suben a grandes alturas. Es una enfermedad pulmonar asociada a hipoxemia, ¿no? Hipertensión pulmonar con EPID. El grupo 4, muchachos, son hipertensión pulmonar asociado a tromboembolia crónica. O sea, sus pulmones forman trombos.
responden a las siglas HP-TEC, hacen tromboembolias propias. Y el grupo 5, muchachos, el menos frecuente, está relacionado con enfermedades hematológicas, vasculitis, enfermedad de Gaucher. Estas son enfermedades más raras ya. Entonces, ¿cuál de los 5 grupos es la más frecuente? El grupo 2, los que tienen alteraciones sistólicas o diastólicas, o tienen alguna valvulopatía, por si acaso. Por ejemplo, la insuficiencia tricuspidia. Corazón lado derecho está fallando, ¿no? Acá está desmenuzado este cuadro, muchachos, la clasificación de Aneuploidy, como les dije. El grupo 1 es la hipertensión pulmonar pura. Están las idiopáticas, las heredables. Los genes son acá MBBPR2, causadas por fármacos, ya les dije, la cocaína, las anfetaminas, ¿no? Toxinas inducidas. Enfermedad del tejido conectivo, acá está la Sjögren, la esclerodermia, van con hipertensión pulmonar. Los infectados por VIH, muchachos. Los cirróticos. Los que tienen CIA, CIB, los que tienen cardiopatía congénita, hacen hipertensión pulmonar. Aquí está quién. Los ejemplos clásicos son el CIA y el CIB. Las infecciones por esquistosoma, los pacientes que tienen anemia hemolítica crónica, y los que tienen el conducto arterioso persistente también hacen hipertensión pulmonar, porque aumenta el flujo en el corazón derecho. Y al haber más sangre, hay mayor presión en la arteria pulmonar. Segundo grupo, está la hipertensión arterial inducida a cardiopatía. ¿Quiénes están acá, jóvenes? Este es el 80% de todas. Esta es la más frecuente, muchachos, 80%. Los que tienen disfunción sistólica, diastólica y valvular. ¿Cuál es el ejemplo más clásico del valvular? Insuficiencia tricuspidia. No se olviden, ¿ya? Insuficiencia tricuspidia. De ahí viene la inducida o enfermedades pulmonares hipóxicas. ¿Quiénes están acá? No solamente hipóxicas, sino también que acumulan CO2. Acá está el EPOC, los fumadores, ¿recuerdan? Pacientes fumadores crónicos que consumen 2, 3 cajetillos de cigarrillos por día por más de 20 años. El EPID, que es neumopatía intersticial, que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Los gordos, los que roncan por las noches, síndrome alterada del sueño o síndrome de Pickwick, hacen esta anomalía, muchachos. Los que tienen crónicamente se suben a la altura, hacen hipoxia y hacen este cuadro de hipertensión pulmonar. Los pacientes que suben a grandes alturas, ¿no? Pastoruri, por ahí, ¿no? El cuarto grupo menos frecuente, los que hacen tromboembolias crónicas, muchachos. Crónicas. El quinto grupo, los que son las más raras. Esta es la menos frecuente. Los que tienen alteraciones hematológicas, enfermedad de Gaucher, trastornos estotiroideos, sarcoidosis, neurofibromatosis, vasculitis en el pulmón. O los pacientes, muchachos, que tienen obstrucción tumoral, mediastinitis, insuficiencia renal crónica en diálisis, también están en este grupo número 5. ¿Ya? Pero lo más frecuente, no se olviden, es este de acá, de disfunción valvular con disfunción sistólica o diastólica. Este es el 80%, ¿no? El 80% de los casos. Entonces, esta es la clasificación de Aneuploidy de hipertensión pulmonar, muchachos, muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Vamos a ver ahora la frecuencia de esta enfermedad, muchachos. Aquí está la Aneuploidy, miren, de los 5 grupos, el 2 es casi el 80%. Hay valvulopatías, falla sistólica, diastólica. ¿De quiénes siguen frecuencia? El grupo 3. ¿Quién está acá? El EPID, el EPOC, grupo 2, grupo 3. ¿De quiénes siguen frecuencia? Los otros, ¿no? 7%. ¿De quiénes siguen frecuencia? El número 1, la pulmonar, hipertensión arterial pulmonar pura. Y la menos frecuente debido a trombos in situ, ¿no? Que forman los mismos pulmones, ¿no? Émbolos crónicos, 1.5%. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad, muchachos? Hay una alteración en el balance de las sustancias que dilatan y constriñen a nivel pulmonar. Tú has visto en la imagen inicial cómo los vasos de las ramificaciones de la arteria pulmonar
Están muy disminuidas en el corazón, en el pulmón con hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, ¿quién prevalecerá? ¿Sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras? ¿Quién tendrá más acción? Las vasoconstrictoras, ¿verdad? ¿Cuáles, por ejemplo? Ahí te he mencionado dos. La serotonina y las endotelinas. Ya jóvenes, estas dos producen vasoconstricción, más que las vasodilatadoras, ¿no? ¿Esto qué conlleva, muchachos? A que haya una disminución en la actividad de los canales potasio en el interior del pulmón. Esto va a coordinar a que el calcio suba en el intracelular y esto aumente el tono vascular, tono de los vasos sanguíneos, de la arteria pulmonar. Y este aumento de calcio que condiciona que haya disminución de la actividad de estos canales potasio, muchachos. ¿Y esto qué genere? Más vasoconstricción. Luego de esto, en los mismos vasos de la arteria pulmonar, en sus ramas, como hay aumento del tono vascular, muchachos, por aumento de calcio, va a proliferar el endotelio. Ya no va a ser una capa, sino va a ser 2, 3, 4, 5 capas. Y este cambio endotelial va a producir un remodelado vascular. ¿Quién es responsable de este remodelado vascular? Muchas sustancias. Por ejemplo, en los sitios de hipertensión hay adhesión de las plaquetas. Se liberan factores de crecimiento endotelial y plaquetario. Y esto conlleva a que el óxido nítrico y las proteaglinas disminuyan en el interior de estos vasos. ¿Y esto qué conlleva? Que haya vasoconstricción en la arteria pulmonar. Y eso que conlleva a que haya apoptosis o muerte de estas células endoteliales enfermas en estos vasos pulmonares. Muerte celular programada. Ya miren las alteraciones que hay entonces. Hay liberación de serotonina, endotelina, hay más calcio, hay disminución de óxido nítrico y prostaglandinas. ¿Y esto que genera? Apoptosis. Esto en el interior de los vasos, muchachos, va a ver que haya una mayor actividad plaquetaria y trombosis in situ. O sea, dentro de la arteria pulmonar va a haber formación de trombos, muchachos. ¿Por qué se produce esta trombosis? Por remodelado vascular y alteración del endotelio vascular, que genera ¿qué? Que en el interior de estos vasos haya más trombina por actividad plaquetaria. Entonces, estos pacientes que hacen trombos, microtrombos pulmonares. Por eso que la mayoría de estos pacientes se les anticoagula, muchachos. ¿Para qué? Para evitar el tromboembolismo pulmonar agudo, TEPA. De por vida se tienen que anticoagular a estos pacientes con HTP. ¿Ya? No se olviden de eso. Esta fisiopatología, pues, ¿a qué conlleva, muchachos? A que en el interior de los vasos, como ya dije, hay muchas causas. Uno, las primarias, predisposición genética, genes congénitos, alteraciones del polimorfismo. Las mujeres, el embarazo también está relacionado. Por cada 3 mujeres hay un varón, o sea, más frecuente en mujeres en la hipertensión pulmonar. Hay factores que desencadenan este HTP. ¿Cuáles son? El virus del SIDA. La colagenosis, por ejemplo, es Sjögren. La artritis reumatoidea, la esclerodermia. El uso de anorexigénicos, los obesos que toman productos para no tener hambre, también desencadenan estas sustancias, ¿no? Como aquí vemos múltiples. Por ejemplo, ¿cuáles? Lo acabamos de ver acá, mira. Hay una alteración de las sustancias que predominan son las vasoconstrictoras. ¿Cuáles son? Serotonina y endotelina. Acá está. Serotonina y endotelina. Acá están. Esto aumenta más vasoconstricción. Las plaquetas se adhieren. ¿Y qué producen estas plaquetas? Trombina. Trombos. Al mismo tiempo, esta presencia de todas estas sustancias que generan que haya, muchachos, en el interior de la capa muscular. Más calcio. ¿Y este calcio qué hace? Que las células del potasio se alteren. Disminuye el óxido nítrico y más vasoconstricción. Aumenten los tromboxanos, más vasoconstricción. ¿Qué genera todo esto? Al haber más trombina, trombosis. Al haber menos óxido nítrico, constricción de los vasos, se cierran. Al haber más tromboxanos, mayor proliferación de células endoteliales enfermas, ¿no? Que producen más estas sustancias, ¿no? ¿Y esto qué genera, muchachos? Que haya vasoconstricción de los vasos. Haya mayor producción de colágeno en el interior de las arterias pulmonares, sobre todo de las ramas, ¿no? Entonces, esa es la fisiopato, trombosis, vasoconstricción y proliferación de células endoteliales. ¿Por qué? Por aumento de serotonina, por disminución de óxido nítrico y aumento de tromboxano. También por aumento de calcio, que hacen disfunción de los canales de potasio a nivel de la capa muscular de estos vasos, ¿no?
¿Qué clínica tiene, muchachos, un paciente con dolor, con hipertensión pulmonar? Se cansa para caminar. Esta disnea es progresiva. Aumenta. Primero se cansaba para caminar 3 cuadras, luego 2 cuadras, luego 1 cuadra y ahora el reposo, cuando están descompensados. 2, les duele el pecho porque hay microinfartos. Las coronarias se cierran en diástole. 3, doctor, hace una semana me desmayé solito, estaba en mi chakra y me desmayé. ¿Por qué? Por los microémbolos, muchachos, que van a la arteria, primero pulmonar, pulmón, luego a la arteria aorta y luego a la arteria cerebral media, rama de la aorta. ¿Y por qué se produce este síncope? Por vasodilatación sistémica y las arritmias ventriculares. Y hemos visto, es un corazón crecido, hay hipertrofia del ventrículo derecho, aurícula derecha. Esto genera que haya arritmias y el paciente se desmaye, ¿no? Se cansa para caminar, muchachos. Fatiga, se siente débil. Camina 2, 3, 4 cuadras y ya se cansó. O sea, no tolera el ejercicio. Se hincha sus piernas. Tiene fenómeno de Raynaud. ¿En qué consiste ese fenómeno de Raynaud? En la mañana se levanta, sus manos del paciente son blancas, pero luego esto va a hacer sus cosas, empieza a lavar sus servicios y esas manos blancas que estaban más blancas de lo normal se vuelven azules por 10 minutos, 20 minutos. Luego, boom, de nuevo cobran su color normal. Eso se llama fenómeno de Raynaud. Cambio en el color de las manos, de blanco o de palidez a cianosis, que se ven en muchas enfermedades, ¿ah? Sí. Una pregunta, eso se debe a vasoconstricción periférica, ¿no? Claro, pero que no es patognomónico de HTPA, sino hay muchas enfermedades, por supuesto. Y algunos pacientes, aunque es más raro, jóvenes, se da hemoptisis, ¿no? Aunque no es frecuente en este paciente, ¿no? ¿Por qué se da hemoptisis? Porque hemos visto que hay alteraciones de la coagulación, mírenme, tromboxanos, prostaglandinas. ¿Estos que generan? Alteraciones en la coagulación y el paciente sangra. De jóvenes, hay hemoptisis también, aunque no es muy frecuente. Más hay disnea, los 3 primeros, dolor torácico y síncope, ¿no? Entonces, ¿cómo yo diagnostico un HTP, muchachos? Haciendo una buena historia clínica, interrogándole bien. Señor, ¿usted está tomando fármacos para bajar de peso? Sí, doctor. Ah, ahí está la causa. Señor, ¿usted se usa cocaína? Ahí está la causa. Señor, ¿usted ha estado diagnosticado de una enfermedad? Sí, doctor. Tengo esclerodermia. Ahí está la causa. Sí, doctor, tengo arteritis de Takayasu, autoinmune. Sí, doctor, tengo bocio autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Ahí está la causa. Sí, doctor, soy VIH, hace 2 años tengo targa. Ya está, ya le encontraste la causa. Van con hipertensión pulmonar estos pacientes. O sea, esta clínica más tu interrogatorio debe ser fundamental para que tengas el diagnóstico. Luego vas a examinarlo. Después de hacer el interrogatorio vas al examen físico. Lo examinas y dices, vas primero a cuello. Si en cuello ves una onda A prominente, lo observas, ¿eh? No lo tocas, lo observas. Que sobresale o hay agitación yugular de la yugular externa, positivo, es un signo a favor. Si tiene onda R de insuficiencia tricuspidia, igual. Ya hemos visto que está crecido el ventrículo derecho, ¿verdad? Si el paciente tiene en el cuello una congestión yugular que estás observando en la yugular externa, al paciente de cúbito dorsal a 45 grados, es un signo de falla del ventrículo derecho. Y hemos visto que crece, ¿no? Si el paciente tiene edemas en miembros superiores, igual, falla cardíaca derecha, ¿no? Entonces, estos signos nos van a ayudar, muchachos, a simplemente confirmar lo que pensé y la sintomatología que viene. Entonces, este paciente sin ningún examen, solo con clínica, más interrogatorio y examen físico, estoy haciendo el diagnóstico, ¿no? Voy a tórax, hago los 4 procesos básicos, inspección, palpación, percusión y auscultación. Y aquí sí me detengo, ¿no? Porque aquí me va a dar bastante semiología el paciente. ¿Qué tiene en foco pulmonar? Ya sabemos, el foco pulmonar está en el segundo paciente del costal izquierdo, todos se cruzan la arteria pulmonar, ¿verdad? Y a la palpación va a haber frémito, palpas un frémito. O latido de la arteria pulmonar. Esto se da en hipertensión pulmonar grave. Cuando tienen 60, 70 de presión. La pulmonar. En el segundo, en este foco pulmonar, muchachos, vamos a ver un segundo ruido acentuado. Por el clic sistólico temprano, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Un cuarto ruido, que normalmente no debe verse. Siempre en el ventrículo derecho en la base. Un signo de galope, como que
caminaran 2 caballos, como caminaran un caballo de paso. Toc, 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 toc. Que no es otra cosa que el tercer ruido, muchachos. Entonces vamos a ver los ruidos anormales, los que no deben verse. Aunque el tercero a veces se escucha, no en delgados, en niños, pero no es normal en un adulto escucharlo. Sobre todo obeso, o que está consumiendo sustancias anorexigénicas. Entonces miren cómo la clínica es importante, ¿no? Puede haber un soplo mesosistólico de inyección o un soplo diastólico, miren muchacho, que tiene un nombre propio, de Graham Steele. Este soplo es diastólico. En la práctica clínica, muchachos, para diferenciar un soplo si es sistólico o diastólico, les recomendaría que cuando examinen pacientes toquen el pulso. O sea, pongan su estetoscopio y si ese soplo coincide con el pulso que estás tocando con tu otra mano, ese soplo es sistólico. Pero si ese soplo que tú estás poniendo y auscultando en el corazón, en el foco pulmonar, por decir que he dicho, no coincide con el pulso, ese soplo es diastólico. Eso se ve en la práctica clínica. Ya sabes en qué foco se escucha este soplo, en el segundo espacio intercostal izquierdo, el foco pulmonar. Y es un foco, muchachos, de insuficiencia, o también llamado un soplo de regurgitación de la arteria pulmonar. ¿Ya? Entonces estos soplos son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué observamos acá? Un tercer ruido, un cuarto ruido, un soplo de Graham Steele. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué más, muchachos? Hay también signos de falla derecha. ¿Cuáles? Vas y examinas, hígado está grandazo, está por debajo del reborde cortal. Ah, hay hepatomegalia. Aplastas debajo de la costilla, le pides que tome aire el paciente y ¡boom! Sube aquí la vena yugular externa. Hay un reflujo hepatoyugular positivo. Vas a ver los miembros inferiores y los encuentras hinchados. Hay edema periférico, ¿no? Tocas el abdomen y hay signo de la oleada, ascitis. Le tomas la presión y está con presión baja, hipotensión. Todos estos signos, ¿qué son? Signos de falla derecha. Un ejemplo clásico es el cor pulmonar. ¿Recuerdan en los pacientes con EPOC? Ahí. Falla derecha. Right failure. Tienen pulso parvo, muchachos. O sea, tú le tocas el pulso y la sangre no distiende bien a la arteria radial en la muñeca. Tocas los pies y están fríos. No hay un buen llenado, ¿no? A la periferia. Tocas y el llenado es más de 2 segundos. Lo normal es menos de 1 segundo, ¿no? O menos de 2. Pero acá no, llenan despacio. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, muchachos, acá les he traído un algoritmo, cómo yo debo diagnosticar hipertensión pulmonar. Un algoritmo clásico, ¿no? Por ejemplo, me viene un paciente, doctor, hace un mes me cansaba, cuando iba a mi trabajo que está a 3 cuadras, iba normal. Pero hace 20 días empiezo a cansarme, ya no llego, ya tomo taxi. O sea, hay algo, ha pasado algo inusual, ¿no? Y hace 4 días, doctor, salgo a mi sala, me canso. Y desde ayer empiezo a comer y me canso. Hay una disnea, ¿no? Entonces ya va la sospecha, ¿no? Y lo que me asustó, doctor, que hoy en la mañana fui al baño y me desmayé, síncope. Y me mareaba antes de eso. Y recién me he dado cuenta, pero hace 3 días ya no me entran los zapatos, están hinchados los pies. Edemas. La clínica, cansancio. Se desmayó. Edemas periféricos. Ah, y hoy en la mañana escupí sangre, doctor. Esta es la clínica. Ya estás pensando en qué. Este es un posible hipertensión pulmonar. Ahí te la sospecha clínica. ¿A qué debe ir ese paciente? A cardiología mínimo. Que le saque un ecocardio. Le mide la presión de la arteria pulmonar y sale 80. Si está en 80, va para acá. Pero hay otro grupo de pacientes que van a estar con menos de... Ten 18, doctor. Está normal. ¿Acabas de venir corriendo? Sí, doctor, y recién he llegado. Está en 25. Me dijo el profe que hasta ejercicio es hasta 30. Está normal. Me voy para acá. ¿Sí? Pero hay síntomas. Hay algunos síntomas y también jóvenes, al medir la presión está en 20, 25. Pero si jóvenes, este paciente solamente tuvo, por ejemplo, síncope nada más, un solo signo. No se desmayó, nada, lo descarto. Pero para descartar totalmente, lo mando al cardiólogo intensivista que le haga cateterismo del lado derecho del corazón. Ingresa un catéter por la arteria estofemoral y va hasta el corazón. Ese es un cateterismo derecho.
Y si tiene jóvenes o tiene baja sospecha de que no es, entonces lo mando a su casa, ¿no? De repente solamente tiene cansancio, es otra cosa, quizás una falla cardíaca global, ¿no? O derecha, pero sin hipertensión pulmonar. La presión pulmonar salió en 20, en 18. Lo mando a que lo vea el cardiólogo general, ¿no? Bien, pero si tiene hipertensión pulmonar más de 30 en ejercicio y más de 20 en reposo, esta es una hipertensión pulmonar más clínica, ya pues, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer aquí, muchachos? Doctor, debo preguntarle signos de falla izquierda. ¿Cuáles son? Señor, cuando usted ¿duerme con almohada? Sí, doctor, uno a favor. Señor, en la noche, cuando usted duerme, ¿se interrumpe su sueño? ¿Disnea paroxística nocturna? Sí, doctor. Son dos signos que te sugieren falla izquierda. Si te dice sí, este paciente es HTP grupo 2, el más frecuente. ¿Recuerdan que les dije? Este paciente tiene o falla sistólica o falla diastólica o tiene alguna valvulopatía. Pero si te dice, señor, yo le pregunto de nuevo, no tengo ortopnea. Duermo con una almohada nomás. No, en la noche duermo desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. No tiene disnea paroxística. No tiene falla izquierda. Me voy para acá. No es 2. Puede ser 1, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, pero no es 2. Porque la 2, ¿qué debe tener? Signos de falla izquierda. ¿Y cuáles son signos de falla izquierda? Ortopnea, DPN, disnea paroxística nocturna. Si no tiene, voy para acá. Lo que les dije, los exámenes que les dije. Hay que usar pruebas de función pulmonar, estudios del sueño, positivo. Este es un Pilwi. Hay que hacer BQ, centellografía. Este es un EPOC, un EPIC. Hay que hacer un perfil del hígado para descartar otras posibilidades diagnósticas. Y de estos depende de lo que salga positivo, ¿no? Depende, por ejemplo, sale positivo el centellograma BQ. Este es un EPOC. Va para acá. ¿Qué sería? ¿Grupo 1, grupo 3, grupo 4, grupo 5? Si es un EPOC EPIC, grupo 3. ¿Recuerdan? Doctor, salió su VIH positivo, pero estos exámenes normales. Grupo 1, grupo 3, grupo 4, grupo 5. ¿Dónde va? 1. ¿Estamos? Doctor, salió el hepatograma mal, alterado. Tiene insuficiencia hepática, grupo 1. Y así, doctor, salió el signo de Gaucher positivo su examen, grupo 5. Enfermedades raras. ¿Sí? Pero si todos estos exámenes están normales, muchachos, no hay ninguno anormal, no es VIH, centellografía normal, pero está con presión pulmonar 80, alta. Es idiopática, no se sabe su causa. Sencillo, ¿no? Bien, ahí lo voy ubicando. ¿A qué grupo pertenece según los 5 grupos de la DANA, ¿no? Del 2008 que te acabo de decir. ¿Y cómo confirmo, muchachos? Haciéndole un cateterismo derecho, ¿no? Esto lo hacen los cardiólogos intensivistas. Estos pacientes, muchachos, ¿qué hacen? Le pasan, o el médico, ¿qué hace? Pasan un catéter por la arteria femoral, arteria, a nivel de la ingle, y van hasta corazón. Y mediante unas placas especiales ven cómo está la presión en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar. Y hacen el test de vasorreactividad, los cardiólogos intensivistas, para ver y asesorarnos y decir y descartar a que aparte del pulmón esté sano el corazón, pero no lo está, ¿no? Porque hemos dicho, como en el gráfico primero, que el corazón, miren, tiene 1, hipertrofia del ventrículo derecho. Comparen este normal con este anormal. Tiene hipertrofia de la aurícula derecha. Tiene disminución del diámetro de las arterias pulmonares. Todos los pulmones están afectados. No hay una buena ventilación perfusión. Ya, jóvenes, si tienen alguna pregunta, les escucho, chicos. Con eso hemos terminado. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Les escucho. Bien, ahora vamos a ver un video, muchachos, cómo yo escucho el soplo de Graham Steele. Eso deben saberlo ustedes. Si se ve y se escucha, me avisan, ya, jóvenes. Dos minutos nada más. Ahí está. Es un soplo diastólico por una insuficiencia pulmonar secundaria a una dilatación de la válvula pulmonar.
Se produce en casos de hipertensión arterial pulmonar. Es un soplo protodiastólico que se oye en el segundo espacio intercostal a la izquierda del esternón. Está asociado con la regurgitación de la válvula pulmonar en hipertensión pulmonar. Escuchémoslo. El soplo de Graham. Muy bien, jóvenes. Llenado ventricular rápido lo que hace es que vibra esa pared ventricular y oímos este tercer ruido. Se produce, ya digo, inmediatamente después del segundo ruido a unos 0,14-0,16 segundos. ¿Y las causas? Pues pueden ser la insuficiencia cardíaca, insuficiencia mitral, pericarditis constrictiva, también en situaciones como la anemia, y también puede ser fisiológico, es decir, que sea normal en el embarazo o en niños. Y después tenemos el cuarto ruido cardíaco. Este se produce inmediatamente antes del primer ruido, es decir, al final de la diástole, en la telediástole, y coincide con la fase de llenado ventricular por contracción auricular. En este caso también hay una rigidez del ventrículo y al llegar esta sangre por contracción auricular, lo que ocurre es que vibra la pared. En este caso, la rigidez será por una hipertrofia ventricular secundaria a sobrecarga de presión. ¿Cuándo se produce esto? ¿Cuáles son las causas? Pues puede ser la hipertensión, puede ser la estenosis aórtica o también la miocardiopatía hipertrófica. ¿Y qué es el ritmo de galope? Es cuando aparte del primero y segundo ruido tenemos el tercero y cuarto ruido. Entonces suena la auscultación como si fuera el ritmo del galope de un caballo. Esto se produce sobre todo cuando hay frecuencias cardíacas altas. Y por último tenemos los clics de eyección, los chasquidos de apertura. Los clics de eyección se producen en las válvulas sigmoideas, en la pulmonar y en la aórtica. Se dan inmediatamente después del primer ruido, es decir, al inicio de la sístole, y se producen cuando se abren estas válvulas para que pase la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, porque se abre la válvula pulmonar, o del ventrículo izquierdo hacia la aorta, porque se abre la válvula aórtica. Se producen cuando hay una afectación de estas válvulas, que hay una estenosis, y entonces esto está limitada su apertura y se produce el clic. Es muy próximo al primer ruido y hay que ir con cuidado porque a veces se puede confundir con los desdoblamientos fisiológicos del primer ruido. Y tenemos los chasquidos de apertura que afectan a las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide o la mitral. Normalmente es la mitral y también es por estenosis, es parecido al anterior. Luego aquí lo que ocurre es que se producen inmediatamente después del segundo ruido, en la protodiástole, es decir, al inicio de la diástole, porque es la fase en la que pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, tanto el derecho como el izquierdo. Entonces se tienen que abrir estas válvulas y si por una estenosis están limitadas se produce una vibración. Entonces, bueno, es similar a la anterior, lo único que aquí, si hay tercer ruido, se producen antes del tercer ruido, aunque inmediatamente después del segundo ruido. Y por último, ¿dónde se oyen mejor estos ruidos cardíacos? Pues el primer ruido cardíaco suele oírse mejor en lo que es el ápex, es decir, en la parte más inferior del corazón, y el segundo ruido en la base. Dejo aquí un dibujo mnemotécnico, una forma de A invertida y otra forma de B horizontal, que una superpuesta sobre otra hacen la forma del corazón y ayuda a recordar lo que es la base y el ápex. Pues como digo, en el ápex se oye mejor el primer ruido, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que están más o menos localizados los focos tricúspide y mitral en esta zona, y en la base pues la aórtica y la pulmonar, que es la cierre de las sigmoideas, que sería el segundo ruido. En cambio, en cuanto al tercero y cuarto ruido, como hemos dicho que se debían a una rigidez ventricular y el problema estaba a nivel del ventrículo, normalmente se oyen a nivel del ápex. Y normalmente también, si tienes un fonendoscopio con campana, suele oírse mejor si no presionas mucho la campana y usas la campana propiamente dicha.
Y eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte. Si no te has suscrito ya, Eso es todo. Gracias, Juan.